a su imagen y semejanza. Y quiero dejarle en claro que cuando el Señor hablaba de Jehová, hagamos al hombre a imagen y semejanza, no estaba hablando de algo meramente físico. Tampoco el hombre llegaría a ser un Dios pequeño, sino más bien que estaría relacionado con Él y habría de ser el portador de distintivos espirituales del modo tal que caracterizan a ser supremo, a nuestro Dios, en toda su esencia, en todo su carácter, en la naturaleza divina de Dios, en la naturaleza santa, justa, amable, bondadosa de nuestro Dios. Dios le permitió a sí mismo al hombre, en esa imagen y semejanza, inmediatamente de entregarle, de darle autoridad, colocarlo sobre la creación, sobre lo que él mismo creó Dios. Le estaba delegando al hombre algo tan especial, amado hermano, le estaba entregando en las manos del hombre, en el pensamiento del hombre, en esa imagen y semejanza de él mismo, de Dios, que tuviera la oportunidad de ser mayordomo de la creación de los animales. Dice que Adán le colocó el nombre a cada animal. Uno, la mente de uno tan finita que es, tan limitada nuestra mente, uno no se puede entender que aún cómo pudo haber colocado Adán a los animales más pequeños, aún más profundos del mar. Y quiero continuar donde por causa, decíamos nosotros al final de la primera parte, de la desobediencia del hombre entró el pecado y por ende el pecado, la muerte. El pecado de Adán y sus consecuencias negativas para toda la humanidad sin dudas estropearon la imagen de Dios, ya que ningún aspecto de la humanidad quedó sin ser afectado por la caída. Y yo hacía una pregunta al iniciar este mensaje, este título que Dios me llevaba a colocar, porque yo creo que el propósito de este mensaje y el objetivo de este mensaje es decirle a usted que el único verdaderamente que nos puede llevar a esa imagen completa, plena, es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro hombre más, único, no hay nadie más. No hay nadie más a quien nosotros podamos mirar en la tierra y fuera de la tierra, hermano. No hay religión, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay hombre, no hay nadie más, solo Jesucristo, el que vino a mostrar el camino, el que se hizo hombre, el verbo hecho carne. Amén. Entonces la pregunta que sale es: ¿hasta qué punto el hombre es imagen y semejanza de Dios después de la caída? Quiero que vaya conmigo a mirar la radiografía de lo que es verdaderamente la mente, el corazón del hombre hoy. Jeremías 17, versículo 9. Después de esa desobediencia, Jeremías, amén. Vaya usted conmigo allí, voy a buscar en los otros. Capítulo 17, le dije, ¿cierto? Versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué dice la escritura, hermano? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta es una radiografía de la condición del hombre. Hay tres palabras claves allí: engañoso, la palabra corazón y la palabra perverso. La palabra engañoso
que en hebreo es la palabra Jacob, A-C-O-B, B larga. Y sabe, en un significado más profundo, en un significado más amplio, significa chueco, torcido, imposible de enderezar. La palabra corazón, en hebreo la palabra lev pudiera escribirse L-E, B pequeña o la B larga, y significa mente. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente. Y por tercero la palabra perverso, perverso, que es la palabra en hebreo anatz, A-N-A-S-H. Su significado es incurable, desahuciado, y habla de la condición del hombre. Incurable, desahuciado. Podríamos entonces leer este texto de la siguiente manera, amados hermanos: chueco, torcido, imposible de enderezar, en la mente de ¿qué? Más que todas las cosas, la mente del hombre. ¿Y qué es qué? Incurable, desahuciado. Esa es la radiografía hoy del hombre y de la mujer, de la humanidad. Después de la caída del hombre, del pecado. Después del hombre haber tenido todo. No solo haber tenido y ser mayordomo de una creación, sino lo más especial, amado hermano, que tenía era la relación con el Dios de la gloria. Esa relación se rompió. Esa relación se hizo un abismo muy grande entre el hombre y Dios. Romanos 5, 19 y 12, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 12, capítulo 5, ahí mismo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es claro lo que dicen las escrituras, amados hermanos. Esta es la condición, y esta siempre fue la condición del hombre. Por todas estas generaciones, aproximadamente después de la creación, 4000 años, ha sido la condición del hombre. La naturaleza del pecado trajo la muerte, trajo la separación, el pecado con Dios, trajo la destitución, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 12 en la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Esto es, desde Adán hacia todos los hombres hoy, la naturaleza del pecado pasó, y pasó de generación en generación. Y asimismo la muerte. Y no solo la muerte física, sino que la Escritura nos habla de la muerte ¿qué? Espiritual. La separación eterna a causa del pecado de la desobediencia
del hombre con Dios. La traducción lenguaje actual, el mismo versículo 12, dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Amén. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Como todos hemos pecado, todos tenemos que morir, hermano. Está decretado que todos vamos a morir físicamente, usted y yo. Y ojalá no hubiéramos muerte. Ojalá estuviéramos ya, hermano, en los últimos minutos para ser arrebatados. Pero todos los seres amados, cristianos, hijos de Dios, creyentes, que han muerto en Cristo, han sido ¿qué? Justificados, rescatados, y están esperando la trompeta. Están en la presencia de Dios, como dice la Escritura, pero van a ser levantados todos los muertos. ¿Y qué? Y los que murieron en Cristo Jesús. Esa es la condición del hombre, hermanos. Su corazón, su mente torcida, imposible de enderezar. Esa es la condición. Sin embargo, suponer que la imagen de Dios se perdió por completo debido al pecado es solo presunción. Por el contrario, Seth y su progenie recibieron y transmitieron esa imagen. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y después vamos a Lucas para que usted, de lo que el Señor tremendo como suenan esos truenos por allá, ¿no? Es la indignación de Dios, ¿no? Dice la Escritura. Versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y Lucas 3:38. El capítulo 3, el versículo 23 está hablando de la genealogía de Jesús. Capítulo 3, Lucas, San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 38. Por causa del tiempo yo no le voy a leer todo, pero el versículo 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. A pesar de la caída, el hombre sigue siendo portador de la imagen de Dios. Sí, Set recibió esa naturaleza también, pero también un hombre, y a través de Set, la imagen y semejanza de Dios, y a través de esa línea de Set, es que ¿qué? Podemos encontrar ¿qué? La genealogía de Jesús. En eso hacia atrás, dice que 14 generaciones pasaron, otras 14, desde un hombre hasta un hombre, no recuerdo en este momento, perdóneme, y otras 14 más, está en Mateo. Pero yo lo que le quiero decir a usted es que se heredó esta condición de Adán, y por la naturaleza estamos muertos en delitos y pecados aún. Adán recibió la imagen de Dios de parte de Dios, y Seth recibió la imagen y semejanza de parte de Adán. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Biblia Viva.
Dice la escritura, Nueva Traducción Viviente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: todo está bien en su momento oportuno. Pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Por la misma naturaleza del pecado, el hombre dejó de tener relación. Y al no tener relación en esa comunión, perdió todo entendimiento con su Creador. Y la condición del hombre se hacía cada vez más y cada vez más corrupta. Tanto así, amado hermano, que usted recuerde el diluvio. Vio Dios desde los cielos, desde su trono, y vio que la tierra solo era ¿qué? Que los moradores de la tierra era ¿qué? ¿Cómo era la condición del hombre? Corruptos, malos. Su deseo, su mente torcida, chuecos, perversos, imposibles de enderezar. La humanidad se había enfermado de tal manera, hermanos, que había perdido toda comunión con el Creador. Y los tiempos de Noé, pero Dios levantó a Noé, porque a pesar de la naturaleza, la imagen y la semejanza de Dios y la eternidad que Dios había puesto en los hombres, por su bondad, su misericordia, habían hombres y mujeres también que temían a Dios, que tenían el temor de Dios, que escuchaban a Dios como Noé, que obedecían a Dios como Noé. Pero nunca escucharon la humanidad, nunca escuchó la humanidad al llamado del arrepentimiento. ¿Cuántos años pasaron? Y la humanidad se sumergió más todavía, desde el momento en que Dios dijo esta humanidad. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Se arrepintió de haber ¿qué? Uy, hermano, terrible esas palabras. Entonces dijo: voy a quitar todo ser humano del faz de la tierra, de mi creación. No los quiero más. No los quiero tener más. Me cansaron. No más con su pecado. Y proveyó el Señor la oportunidad de salvación para que muchos entraran en ese arca. Pero desecharon la oportunidad. Y vino la lluvia, se abrieron las compuertas de los cielos, se abrieron los abismos. Y 40 días, 40 noches sobre la tierra fue inundada, llena totalmente. Los montes más altos, traspasados, los límites de los montes, para que ningún hombre pudiera ser salvo por sus propias fuerzas o por su propia autosuficiencia. Todos fueron consumidos bajo el agua, todos se ahogaron.
Aún todo ser viviente que se arrastraba sobre la tierra fue también ahogado, muerto. Quizá muchas aves, porque no había un árbol donde reposar. No había un lugar verde. 40 días, 40 noches. Pero no solo bastó eso, casi un año para que las aguas pudieran descender. Un año la tierra de esa manera, totalmente inundada. Ni en los cielos ni en la tierra. La tierra totalmente, hermano, deshabitada. Y solo un arca flotando en medio de toda esa tierra. No había un motor, no había ni siquiera un timón, no había una vela. Solo dependiendo de la gracia de Dios. Salmos 8, versículo 1 al 9. Es tan especial lo que Dios nos está hablando, amados hermanos, estos tiempos. Bendito la gloria sea al Señor por todos los siglos de los siglos. Versículo 1 al 9 dice lo siguiente: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre, amados hermanos? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre, hermanos? ¿Qué es el hombre para que Dios fuera a enviar a su único hijo? Por el hombre, por la corrupción, por lo torcido, lo chueco, lo perverso, lo incurable, lo que estaba desahuciado, lo que no tenía esperanza. El hombre y el hijo del hombre son hechos poco menor que los ángeles y recibieron honra, gloria y dominio. Primera de Corintios 11, perdón. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Escuche. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Cómo es que, o hasta qué punto el hombre es imagen y semejanza de Dios después de la caída? Pero dice lo que dice 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la ¿qué? Usted y yo, mujer, hombre, usted es la imagen de Dios y la gloria de Dios.
aun cuando estamos en esta naturaleza pecaminosa todavía, aun cuando esta carne no se quiere sujetar, aun cuando siempre todo designio de nuestra alma y nuestro pensamiento es rápido lo malo, hermanos. Pensamos rápido muchas cosas malas. Pero la gloria sea a nuestro Dios, bendito Dios, que envió a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir. Tanto conserva esa imagen el hombre pecador que Pablo declara que el hombre caído es imagen y gloria de Dios. Si bien el pecado distorsionó y desfiguró la imagen de Dios en el hombre, no disminuyó su valor o su valía. Es más, la vida humana luego de la caída sigue siendo sagrada debido a la imagen de Dios. Tan sagrada que no debe ser quitada. Génesis capítulo 9, versículos 6 y 7. Tan sagrada es para nuestro Dios que no debe ser quitada. Versículo 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y ni siquiera aún ni maldecida. Santiago 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios Padre, y aquí está hablando de la lengua, ¿no? Capítulo 3. Al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Pero aquí viene, que están hechos a la semejanza de ¿qué? De Dios. Aunque la mayoría de la humanidad sea imagen de Dios, solo un hombre es la verdadera imagen de Dios, con la plena autoridad del Padre como unigénito Hijo de Dios. Jesucristo, imagen de Dios. Es la imagen perfecta, fiel. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Nueva Traducción Viviente, fíjese, habla así de la siguiente manera: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Eso es a lo que nosotros, hermanos, nos exponemos cuando vamos a ir a compartir las buenas nuevas. Estamos frente a alguien que es imagen y semejanza de Dios, pero alguien que ha caído, alguien que está ¿qué? Totalmente ¿qué? Cegado, para que no vea la gloria del mensaje. Y por eso todos los que reciben el mensaje, uno pudiera decir, hermano, uy, este creyó y vino y aquí está y mire, lo vea. Uy, mira, es que vea, yo entregué este volante a esa persona y me acuerdo, sí, el señor Fausto, sí, tenía tremendo problema. Y véanlo, Fausto está ahí, vea, uy. Pero uno dice, uy, ¿a dónde están? Y todo el trabajo y la semilla. No, la semilla se ha sembrado. El trabajo se ha hecho, pero es Dios de quien tiene misericordia y de quien quiere, hermanos, tener misericordia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios.
dice la nueva traducción viviente. Exacta. No hay nada que uno pudiera decir, ni un porcentaje. Es el 100%. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Está bendiciendo su vida esta palabra, hermanos? Dice la escritura en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando recuerden en el 1:26, hagamos entonces, hagamos, ahí estaba la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la decisión más hermosa, hacer el hombre a su imagen y semejanza. La nueva traducción viviente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: nadie puede ver a Dios. El Hijo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Del versículo 15 al versículo 22 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Siguiente capítulo, versículo 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, amado hermano. Permítame comparar en otras versiones, la Nueva Biblia o la traducción lenguaje actual. Vamos a ver la traducción lenguaje actual a Dios. Traducción lenguaje actual, mismo versículo, Colosenses 2:9. Cristo es completamente igual a Dios. Amén. ¿Cree usted esto? Esta es la gran verdad de la encarnación. Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice, a ver si alguien se lo sabe. Juan 1:14. ¿El verbo qué? Y aquel verbo, Jesucristo, amén, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. La imagen, ahí está hablando de la imagen, su gloria. Lleno de gracia y de qué? Y de verdad. El versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
La gente le preguntó, los discípulos, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, ¿qué? Tanto tiempo han estado ustedes conmigo y no se han dado cuenta. Filipenses 2, versículos 5 y el 8. En la Reina Valera. Gloria a ti, Señor. Dice capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ve usted? Siendo igual a Dios, como leíamos nosotros en Colosenses 2:9, la traducción lenguaje actual. Pero aún así él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como el único Dios hombre, Jesucristo es el único entre los hombres que refleja a Dios como la imagen misma de su sustancia, amado hermano. Hebreos 1, versículo 3. Dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Permítame leer la primera parte en otras versiones. La parte A dice, el Hijo que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser. Fíjese, la Biblia, la palabra, la versión. Siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser. La Nueva Traducción Viviente, la parte A, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Fíjese lo que nos habla otras versiones. La Dios habla, dice hoy, es el resplandor glorioso, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y hay una nueva traducción, quiero la última, nueva traducción o traducción contemporánea de la Biblia, dice, el hijo refleja perfecta y constantemente la brillante belleza de la gloria. Oiga, la esencia de lo que Dios es, la evidencia de la realidad sustancial de Dios. Nueva traducción contemporánea. Como tal, Él es supremo y mayordomo, y es el verdadero Hijo de Dios. Hebreos 2, 6, 8. Capítulo 2, versículos 6 y 8. Bueno, bendito, gloria a Dios por el tiempo.
Pero alguien testificó, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Recuerda que lo leímos en qué salmo, 8. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Versículo, sí, hasta allí. Vamos a orar. Vamos